Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice el Señor. Muy buenas a todos, bienvenidos a este vuestro programa, Héroes de la Fe, una nueva andadura que queremos recorrer junto contigo. Es un programa donde queremos hacer cercana la Biblia a cada uno de vosotros, pero para ello no podemos hacerlo de cualquier forma. Por eso este escenario necesita un poco de luz. También necesitamos que el atuendo del presentador, en este caso mi caso, no creo que sea el más apropiado para un programa de este nivel. Por lo tanto, transformémoslo. Muy bien, pues ya tenemos el escenario, tenemos el atuendo adecuado y ahora necesitamos a la persona con la que vamos a hablar en el día de hoy. Ahora sí, podemos comenzar. Héroes de la Fe, un programa a la altura de la fe. Hoy hablamos de Tabita, también conocida como Dorcas. Lo encontramos en Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versículos del 36 al 43. Bueno, Lidia, estamos aquí en la entrevista y hoy nos toca hablar sobre Tabita o Dorcas. ¿Qué nos podrías decir al respecto? Pues no nos cuenta mucho el Evangelio, pero lo poco o mucho que nos cuenta, la verdad es que nos sorprende. La historia de ella es una historia de impacto. Es una historia de impacto en vida y en muerte, porque ella era una mujer que vivía en Jope, era una mujer que, bueno, pues con los recursos que tenía se había dedicado a estar cuidando de las viudas y les proporcionaba ropa, ¿no? Les proporcionaba túnicas que ella misma hacía, y ella cae enferma, muere, y algo sucede ahí alrededor porque tienen que ir en medio de esa situación horrible que están viviendo, porque como comunidad lo lamentan mucho y eso es lo que nos muestra el texto. Se van a buscar a alguien que pueda intervenir ahí, ¿no? Donde parecía que no podía intervenir nadie. Y traen a Pedro, al apóstol Pedro, y allí se produce el milagro, lo inesperado, ¿no? Que es que se levanta a Dorcas de la muerte y se le da una segunda oportunidad, seguramente para seguir sirviendo, pero como mínimo de impacto a la comunidad en la que estaba. Así que es una historia así como cortita y muy impactante. Es verdad. Me llamó la atención el ver que en la Biblia es muy común que las personas tengan dos nombres, ¿no? Y investigando un poco acerca de por qué a Dorcas o Dorcas, que algunas personas también le ponen el acento en la también es conocida en la Biblia como Tabita, ¿no? Sí. Y me llamó la atención eso porque descubrí que como donde vivía ella, en Jofe, es decir, era una ciudad portuaria, marítima. Parece que al estar ella en un medio de negocios, como era el medio y el idioma de los business, de los negocios, era el griego, se le puso el nombre acorde a la necesidad, ¿no? Y eso es algo que me llama la atención porque podemos darnos cuenta que esta mujer es una mujer que hace con su nombre también un sentido, porque su nombre significa gacela, ¿no? Y no existen las fotos, las fotos para ver si, porque habitualmente una gacela es hermosa en su caminar, en sus ojos brillantes, y no sabemos cómo era Dorcas físicamente hablando, pero sin embargo podemos darnos cuenta de que era una mujer que sin saber cómo era, sus obras sí podemos saber cómo eran. Brillaban por ella, ¿no? Y era rápida y dispuesta. Es algo que es muy, muy bueno, ¿verdad? ¿Cuál es el contexto en el que nos encontramos con Dorcas? ¿Cuál es el contexto?
En aquella época, para empezar, tenemos que ubicarnos en una ocupación romana, para empezar, en toda la zona, con todo lo que eso suponía, primer siglo, además recién aterrizado todo lo que había sucedido con Jesús y todo el movimiento cristiano empezando a gestarse por allí, ¿no? Y ella me llama mucho la atención porque se habla de ella como discípula, claro, en una época en la que además no había mujeres discípulas, porque estaba prohibido para las mujeres ser discípulas. Jesús fue un revolucionario en ese sentido también por la manera en la que él se relacionó con las mujeres, ¿no? Los griegos no aceptaban discípulas, en las sinagogas había unas zonas aparte y las mujeres simplemente pues ahí estaban haciendo lo que podían, ¿no? Y esta mujer la verdad es que se mueve en ese contexto, ¿no? Por una parte en una ciudad pues de movimiento comercial, teniendo que seguramente pues también trabajar, como estamos viendo, no solo en disposición y favoreciendo a las viudas, como sabemos, sino quizá ya tenía también algún otro tipo de actividad, no sabemos, pero ella estaba activa, eso sí. Y el hecho de que se la denomine por esos dos nombres pues también puede sonarnos en esa dirección, ¿no? La cuestión es que como mujer, como cristiana, ya tenemos ahí dos hándicaps importantes seguramente. Es muy posible que tuviera que ser alguien que se abriera camino en ese espacio, que no era nada fácil y en un contexto de persecución dura. Es verdad, el Evangelio dice que las señales seguirán a los que creen. Hoy vivimos un tiempo donde parece que los que creen siguen señales, ¿no? Y sin embargo, esta mujer, podemos ver que esa palabra del Evangelio se cumple en ella, ¿no? Porque podemos ver que las señales le siguen a ella, como mujer de fe, como discípula, ¿no? Como creyente, y eso es un desafío en el tiempo y en el contexto en el que a Tabita le tocó vivir. ¿Qué requisitos tú crees que podía tener esta mujer para ser elegida por Dios? En esa época una de las cosas que se pedía intensamente, y eso lo podemos ver a lo largo de los capítulos incluso anteriores de Hechos 9, donde se relata la historia de ella, es que si se buscaba a alguien para el servicio, lo que se buscaba era que fuera llena del Espíritu Santo. Esa idea de llenura, de ser controlada, de ser alguien dispuesto a ponerse en manos del Señor. Ella había conocido a Jesús, no personalmente, pero sí le había llegado el mensaje, aquello le había transformado, había recibido el Espíritu, entendemos, y ese Espíritu le movía a buenas obras, ¿no? Entonces esa disposición, toda esa idea de no vivir como ella viviera antes, que no tenemos por qué pensar que viviera especialmente mal, pero desde luego el Evangelio había transformado algo en ella, había llevado como mínimo a ser todavía más dadivosa, además no solamente hacía túnicas, se rascaba el bolsillo, porque ayudaba a los santos, daba limosna, efectivamente, y entonces en medio de todo eso, esa disposición es lo que yo creo que hace una visión más clara del tipo de persona que era Dorcas, ¿no? En manos de quien la controlaba verdaderamente, que era Dios mismo. En Hechos 9 dice que esta mujer era generosa en sus limosnas, y cuando lees el texto te das cuenta de que no era algo puntual, ¿no? En España se dice, maté un perro y me llamaron mataperro, ¿verdad? Aquí los cristianos evangélicos damos un bocadillo a alguien que tiene hambre y ya hemos alimentado a media humanidad, ¿no? Y realmente en el texto lo que podemos encontrar es que no era algo puntual en ella, sino que era algo constante. Era algo a lo que se dedicaba. Y es interesante lo que has dicho, ¿no? Porque no sabemos qué tipo de recursos tenía, porque recursos tenía que tener, lo que no sabemos qué cantidad. Pero fuera mucho o fuera poco, lo que podemos ver que lo que tenía lo puso en las manos del Señor, y eso repercutió a que el Evangelio se manifestara de una manera tremenda. Y volviendo al tema de la ciudad marítima, es un lugar estratégico. Es un lugar estratégico porque antiguamente no había móviles, no había internet, no había medios de transporte como podemos tener ahora tan sofisticados y que nos llevan de un lugar a otro tan pronto. Y sin embargo sus obras podían ser manifestadas a toda la cuenca del Mediterráneo, a Asia, Europa, porque esta mujer había entregado en cuerpo y alma su vida para la extensión del reino de Dios, ¿verdad? Y hay un elemento ahí que además yo creo que es especialmente bonito, porque las viudas y los huérfanos en aquella época eran la gente más pobre a la que había que cuidar. Que una viuda estuviera vestida de una forma distinta como la que Dorcas les proporcionaba, eso iba a ser visible para cualquier alrededor. Entonces, no solamente por el lugar estratégico, que evidentemente, sino además porque el propio gesto en sí era estratégico. Y voy a ir un paso más allá si me apuras, porque
lo que ella daba también era de su tiempo, no solamente haciendo las túnicas, sino que se dice allí que las viudas recordaban cuando estaba con ellas, es decir, cuando daba de su tiempo, se quitaba de otros quehaceres o quizá de su descanso, no lo sabemos, pero ella daba de su tiempo, un tiempo de calidad en el cual ella estaba amando de una forma muy práctica, en presencia a las personas con las que estaba. Habría que desmitificar esto, porque muchas veces hoy día los cristianos dicen, no, yo sirvo al Señor, pero realmente servimos con el tiempo que nos sobra. Claro. Y sin embargo esta mujer está diciendo que es con el tiempo que tiene, incluso saca de donde no lo tiene para poder dar lo mejor al Señor, ¿no? Ahí eso es algo muy interesante que podríamos ver. ¿Tú crees que una heroína como Dorcas o Tabita puede tener defectos o limitaciones? Yo es que no conozco a nadie que no los tenga. ¿Es verdad? A mí me encanta el enfoque bíblico porque, a ver, la Biblia es la historia de Dios. No es la historia de los héroes de otro tipo, Dios es el héroe desde el principio hasta el final, ¿no? Y entonces lo genial de todo esto es que Dios trabaja con gente imperfecta. Porque eso es lo que además nos hace ver que quien intervino en cada situación es Dios mismo. Entonces, no es que pueden, es que no le queda más remedio. Es decir, no existe héroe en manos de Dios que no tenga defectos, porque perfecto solamente es Él, ¿no? Si miramos a Jesús sí que podemos decir, este es el único perfecto, este es el único justo, este es el único bueno. Pero cuando pensamos en cualquier otra persona, cualquiera de nosotros también incluidos, porque podemos ser héroes en el día de hoy, es porque el Señor hace cosas en nosotros. Así que yo no lo puedo ver de otra manera. No. Yo creo, algunas veces cuando una persona viene nueva a una congregación, ¿verdad? Y siempre viene con la aspiración de buscar la perfección, ¿no? ¿Verdad? Donde no hay errores. Y habitualmente solemos decir que la iglesia es perfecta para gente imperfecta, ¿verdad? Y Dios se vale de esto. Y cuanto más débiles somos y más limitaciones podemos tener, pues más fuerte se hace Dios en medio de nosotros, ¿verdad? Es interesante porque hoy día, intentando siempre aplicar esto a nuestros días, podemos darnos cuenta que servir al Señor es algo que nos debería ser la aspiración de cualquier creyente, o mejor dicho, utilizando las palabras de Lucas en Hechos, de ser discípulos, ¿verdad? No solamente simples creyentes, ¿verdad? Ser discípulos. Y esto me llama la atención por lo siguiente, porque esta mujer, no sabemos si tenía estudios teológicos, pero bueno, la verdad que si ponemos y vemos el currículum de los 12 elegidos por el Señor, tampoco los tenían. Es decir, podemos darnos cuenta que sus limitaciones estaban ahí. Sin embargo, veo la misma actitud que ese muchacho anónimo de los 5 panes y los 2 peces. Es decir, si hubiera sido la multiplicación por lo que los discípulos hubieran dado, no hubiera Jesús hecho el milagro. Pero el milagro pudo darse por eso, porque esta mujer fue capaz de poner lo que tenía, que no sabemos si era mucho o poco, pero sabemos que lo que tenía estaba en las manos del Señor, ¿no? Y eso hizo que estas viudas, cuando ella muriera, y estas personas santas que estaban alrededor, pudieran llevar en sus manos las obras, ¿verdad? Muchas veces nosotros desaparecemos de esta vida porque es ley de vida, ¿verdad? Pero sin embargo nuestras obras dan testimonio, y no solamente de nosotros, que sería incluso algo egoísta, ¿verdad? Sino dan testimonio de aquel que sigue morando en medio de nosotros, ¿verdad? Que es Jesús. ¿Qué obstáculos tú crees que pudo encontrarse Tabita en estos momentos? Bueno, yo creo que no se lo pusieron fácil por muchas razones que decíamos antes, ¿no? O sea, para empezar, ya digo, el hecho de haberse convertido, de estar en una ciudad en la que, por cierto, tanto judíos como griegos perseguían judíos y había oposición de todo tipo hacia el cristianismo, ¿no? No era solamente un grupito los que hacían oposición, ¿no? Y además en medio de todo un sincretismo religioso en el que desmarcarse probablemente no era fácil, ¿no? La idea de ser discípula tuvo que abrir desde luego todo tipo de problemas para ella. El hecho de ser mujer una y otra vez, ¿no? Pues eso sabemos que siempre o casi siempre es un escollo. Y yo creo que sobre todo muchas veces me pregunto incluso si hasta cierto punto el fuego amigo, que suelo llamar, ¿no? Porque fuego amigo es esto de que son los de dentro a veces los que te critican también, ¿no? Como mujer alguna que otra vez me encuentro con eso, más de lo que me gustaría, y tristemente a veces no viene tanto desde fuera, a veces las dificultades para servir pueden venir desde el propio entorno, ¿no? No todo el mundo entiende igual de bien que uno se remangue, y yo creo que esto, más allá de entornos de iglesia y todo esto, pasa también en la calle. A veces cuando uno se remanga, a ese se le critica, porque lo fácil es estar detrás de la barrera, ¿no? Sin embargo, si preguntáramos a las viudas a las que alcanzaba con esas obras, ellas seguramente hubieran hablado maravillas de Dorcas y desde luego daban por más que buenas todas esas dificultades. Probablemente Dorcas
recibió mucho más de lo que dio, porque sabemos que es mucho más bienaventurado dar que recibir. Y con todas esas dificultades, fíjate, no puedo ponerme en la mente de Dorcas completamente, por supuesto, pero creo que le seguía compensando servir al maestro, a pesar de todas las dificultades y a pesar de todas las oposiciones. Tenemos una norma bíblica que es que lo que haga tu mano derecha no lo sepa tu izquierda. En este momento, si sabemos quién era Dorcas y lo que hizo Dorcas, no fue tanto porque ella se hizo la publicidad, el merchandising actual, sino como consecuencia de las personas que se beneficiaron de ello. Y esto es algo interesante, porque nosotros estamos llamados a no hacer publicidad de nuestras obras, pero no significa que aquellos que se benefician de lo que Dios hace a través nuestra puedan manifestar lo bueno que es el Señor, ¿verdad? Claro. Y eso es algo interesante porque gracias a estas personas que se beneficiaron, la gente con necesidad, en este caso las viudas, podían dar testimonio de que esta mujer había repercutido de una manera profunda en la vida cristiana de los primeros siglos, ¿no? Y qué bueno sería que cuando un día nosotros faltemos de esta tierra, es decir, también haya personas que puedan dar ese mismo testimonio, no tanto ya de nosotros en sí, sino de lo que Dios ha podido hacer a través de cada uno de nosotros. ¿Tú cuál crees que puede ser el propósito en la misión de Tabitha? Hombre, ella buscaba servir al Señor en primer lugar, porque era a quien ella se debía, ¿no? Pero hay todo un elemento ahí de compasión, de abrigo, de abrazo hacia las personas necesitadas, ¿no? Porque inevitablemente yo creo que cuando servimos al Señor, eso tiene que ir ligado al amor hacia los demás, ¿no? Te entiendes mejor y tu lugar en el mundo y comprendes que no puedes vivir para ti mismo porque hay otro que ha muerto por ti primero. Y por tanto te debes a aquellos otros que quizá no tienen esa buena noticia o que necesitan esa cobertura. Me gusta mucho cómo lo hacía Jesús, evidentemente, que es a quien nos referenciamos, porque él cubría primero necesidades físicas, necesidades de tipo vital, inmediatas, y luego lo que hacía, que era brillantísimo, a nivel pedagógico es genial, hacía grandes preguntas, por ejemplo, tenía grandes conversaciones con personas y a través de 3 o 4 preguntas les hacía movilizar todo su interior, ¿no? Hacia la dirección en la que él quería llevarles. Entonces, ese servicio a Dios, en primer lugar, que nos mueve al servicio a los demás, que nos lleva a compasión, que nos ayuda también a colocarnos mejor a nosotros mismos y que nos permite tener siempre presente, ¿no?, la manera en la que Jesús trataba. Creo que esto es puesto en el reflejo de Dorcas lo que estaba sucediendo, ¿no? Dorcas como seguidora de Jesús en primer lugar, por eso le llaman discípula, con todas las implicaciones que eso tiene. Yo creo que no había más propósito que ese. Lo que yo creo también es que no se imaginaba la repercusión y el legado que eso podía tener. Bueno, en el siglo XXI estamos hablando de ella. Ahí estamos. Es algo que también, aplicándola a nuestros días, nuevamente, nosotros como iglesia muchas veces confundimos ser una ONG con ser Iglesia de Cristo, ¿no? Y yo creo que esto es algo que Dorcas nos puede encender la luz sobre esto, porque esta mujer hacía lo mismo que podemos hacer muchas asociaciones cristianas, dando comida al necesitado, vistiendo a las viudas o a las personas con recursos más escasos. Pero la iglesia no solamente cumple con ese factor de llenarle el estómago o de cubrir el vestido, ¿verdad?, que es bíblico, sino que da un paso más allá, que es que las personas puedan llegar a creer en aquel que provee el alimento y el vestido. Y yo creo que las obras de Dorcas manifestaban eso. Y eso es algo muy importante en los tiempos que corren, porque puede ser que nos estemos conformando como creyentes y no como discípulos. Es decir, creyentes, damos comida, damos ropa, pero no estamos dando, en este caso, lo que realmente transforma la vida, que es el Evangelio, ¿verdad?, que es Jesús de Nazaret. ¿Por qué crees que ella y no otra persona? Hombre, ella fue la que se puso a disposición. Creo que hubo muchos más héroes anónimos, debo decir. Bueno, vamos a tener que tratarlo en los diferentes programas. Ahí está. Pero ahí, claro, en el texto que tenemos delante muchas veces lo que conocemos son solo algunos de los nombres, ¿no? Nuestras propias iglesias están llenas de héroes anónimos. En las calles hay héroes anónimos, y por otras razones quizá, pero los hay. Y tristemente muchas veces los únicos que hacemos brillar son aquellos de quienes conocemos el rostro, el nombre o el apellido, ¿no? De Dorcas nos ha llegado su nombre y con la poquita información que tenemos podemos leer mucho entre líneas, ¿no?, de lo que ella era y de lo que ella hacía, pero creo que hay muchos más héroes y ella sí que lo que sabemos es que se puso a disposición. Para mí esta es la marca fundamental del creyente, ¿no?, alguien que ya no vive para sí, sino que vive para los demás, y solamente tenemos que fijarnos
en los correlativos a ella en esa época, en los coetáneos, para darnos cuenta de cómo muchos de ellos estaban dispuestos ya no solamente a hacer túnicas y demás, que también, sino a partirse la cara por el Evangelio literalmente. O sea, además no se nos puede olvidar, vamos, yo dudo que Dorcas estuviera callada en esos ratos con las viudas, por ejemplo, porque no se nos olvide que en esa época los creyentes intuían, creían, estaban convencidos de que el Señor venía ya, o sea, inmediatamente. La parucía, lo que es la venida del Señor. Eso es, la segunda venida del Señor. Y curiosamente, al contrario de lo que hicieron otros, como los tesalonicenses, que algunos decidieron dejar de trabajar porque el Señor venía allá, entonces total, ¿para qué, no? Ella, por el contrario, dice, no, vamos a ver, vamos a trabajar y vamos a darnos y vamos a seguir. Y en medio de todo ese proceso de seguir dispuestos, sin poder estar callados respecto a lo que sabían que venía, ¿no? Es decir, sabían que venía la lluvia, pero no dejaron que la tierra empezara a crecer mala hierba ni pedregales, sino que la trabajaron para que cuando llegara la lluvia pudiera producir el fruto, ¿no? Esta mujer era una mujer disponible y también era una mujer con actitud, pero además tenía aptitud con P, porque vemos que lo que ella sabía, la profesión que ella ostentaba, que esto es muy interesante. Pedro era pescador, y era un discípulo del Señor, y Dorcas era una costurera, es decir, y su aptitud fue capaz de transformarla en un don para la gloria de Dios y para que muchos pudieran recibir ese testimonio del Evangelio. Ahora, ¿qué enseñanzas podemos sacar nosotros respecto a esta discípula? Me ha gustado mucho ese ejemplo que ponías antes de los 5 panes y los 2 peces, ¿no? Porque además es la figura de un niño. Un muchacho. Y por muy pequeñito que uno sea, por muy joven, por muy nuevo en todo esto que estamos hablando y demás, la gran pregunta siempre es ¿qué tienes en tu mano? Es decir, ¿qué sabes hacer? ¿Con qué puedes servir? ¿Tienes fuerza y sabes mover sillas? Perfecto. Eso es. ¿Tienes capacidad de estudio y puedes profundizar? Perfecto. ¿Tienes habilidades como, pues eso, con la aguja o con cualquier otro? Perfecto. Entonces, el Señor, permíteme la expresión vulgar, no le hace ascos a nada. Quiero decir, nos ha dado Él los recursos que tenemos. Claro, la cuestión detrás es ¿y cómo los piensas usar? ¿No? Porque creo que muchas de las cosas que tenemos en la mano, el problema no es lo que tenemos. Como el problema nunca ha sido necesariamente pues la televisión o ha sido el ordenador, sino cómo lo usas. ¿Cómo usas los medios digitales, por ejemplo? ¿No? Los puedes usar para mal o los puedes usar para bien. Eso no quita que haya cosas que sean malas en sí, ¿no? Pero ¿qué tienes en la mano? ¿Qué tienes tú? ¿Qué tengo yo? ¿Qué estamos pudiendo hacer con lo que tenemos en la mano? ¿Cómo estamos multiplicando, en un sentido, permitiendo más bien que el Señor multiplique los panes y los peces que tenemos en la mano, ¿no? Para mí esa es una de las lecciones principales, ¿no? A veces se nos da una segunda oportunidad, incluso cuando estamos al borde de la muerte, como fue el caso de ella, que ya estaba muerta. No vamos a hacer que todo dependa de eso. Pero con el tiempo que tenemos, con el que el Señor nos otorga, ¿qué estamos haciendo? Esa es una pregunta que yo creo que los de dentro, los que nos movemos ya en el Evangelio, nos tenemos que hacer a menudo, además. Hacerla nuestra, esa pregunta. ¿Cómo podemos nosotros llegar a ser también héroes? Yo creo que es la misma pregunta, en un sentido, si me apuras, verás. Porque la pregunta está muy bien formulada, pero la respuesta puede ser exactamente la misma. Es decir, ¿cómo soy yo un héroe o una heroína si no me pongo en manos del Señor? Voy a darle la vuelta a la historia, ¿no? Porque si hemos dicho que el Señor es Él y lo que Él hace en la vida de las personas, si yo no me pongo en la vida en las manos de Él, mejor dicho, no es que Él no pueda hacer, Él puede hacer lo que quiera, pero Él no lo hace sin nosotros en ese sentido. Él no nos anula como personas. Él lo que quiere son colaboradores, gente que trabaja en su equipo, y nosotros somos privilegiados de formar parte de ese equipo. Pero no tanto esa cosa de, pues llega Él y con la varita mágica de repente te convierte en un Pablo o en un Pedro. No, ahí hubo un recorrido. Pablo dedicó años y años antes de servir de esa manera, y bueno, pues conocemos el recorrido de otros y seguro lo investigaréis en otros programas. Así que yo creo que esa disposición, esa convicción de que por una parte no hay nada en nuestra mano que podamos hacer por nuestros propios medios, pero que hay todo por usar de parte del Señor cuando lo ponemos a su disposición. Pues Lidia, muchas gracias, ha sido un placer, se nos ha pasado esto volando, en volanda nos ha llevado. Pues muchas gracias, esperemos poder verte en otros programas y saluda a tu familia, a tus hijos y nos alegramos mucho de que estés con nosotros. Un saludo muy fuerte. Gracias por la invitación. Dios llamó a Moisés y le preguntó, ¿qué es lo que tienes en tu mano? Esa pregunta la encontramos en Éxodo capítulo 4, versículo 2. Si esa misma pregunta se la hubiera hecho el Señor a Dorcas, Dorcas hubiera respondido, yo tengo una aguja.
Y la pregunta que te hago en el día de hoy es, ¿y qué es lo que tienes tú en tus manos? Dorcas significa gacela, un animal bello, estético, hermoso y de ojos brillantes. El rey Salomón hablaba de su amada como una graciosa gacela. No sabemos si Dorcas era hermosa, porque no existía la fotografía, pero sabemos que las obras de ella daban testimonio de su hermosura interna. Quiero deciros que los ojos de los necesitados brillan y siguen brillando ante las obras de Dios por medio de su sierva y de ti. La resurrección de Dorcas tenía un doble efecto. En primer lugar, consolar a los santos y a las viudas, como así Lucas lo dice en el libro de Hechos. Y en el segundo lugar, acercar a los incrédulos a Jesús, porque los milagros acercan a Jesús y no al intermediario. Los dos hombres enviados por los discípulos no fueron a llamar a un médico, ya que era demasiado tarde. Dorcas había muerto. Sin embargo, estos discípulos enviaron a dos hombres en busca de un embajador del rey, en este caso, Pedro. Para Jesús nunca será demasiado tarde, porque Jesús es la resurrección y la vida. El apóstol Pablo escribe y dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón, y dónde, oh sepulcro, tu victoria? Dorcas resucitó. Muchos creyeron en Jesús por las obras que ella hizo, y también otros creyeron con la obra que Dios hará en ella. Un héroe de la fe, o en este caso una heroína de la fe, no lleva ni capa, ni tiene superpoderes, ni viene de otro planeta. Es una persona que ha comprendido que Dios le ama y que se entregó por ella en la cruz del Calvario y pone lo que tiene y lo que es en sus manos. Tú y yo somos héroes de la fe cuando estamos dispuestos y estamos disponibles para el Maestro de Galilea. Nuestras obras hablarán de Él y Él hablará a través de nosotros. Ay. No llores más. Grabamos toma final. Sí. Ahora sí, con la entrevista. He dicho conocido. Borra. Tengo la fuerza de Sansón y el valor de Gedeón y el corazón Tema de y resumen. David. No. Y el espíritu Déjate de resumir. Mira las tres cámaras. Sí, perfecto. Vale. ¿Qué es lo que tiene? Yo no he sido. ¿Cuánto? No te va a problemar. Por la fe. También que estoy de pie. Ya lo vi. Bien, grabamos. Oh, oh.